¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra cápsula más de Raíces Históricas del México actual. En esta ocasión hablaré de una construcción de los años 1600, el templo del exconvento del Carmen, un monasterio añorado con historias de monjas, arte y momias. Un lugar que conjuga la riqueza de un monumento arquitectónico con las muestras artísticas de una ciudad contemporánea. Es uno de los edificios más antiguos de San Ángel. Además, posee una de las colecciones de arte novohispano más importantes. Es el lugar con el que más se identifica la población de San Ángel. El carmelita, Fray Andrés de San Miguel, diseñó los planos de este colegio y monasterio, cuya primera piedra se colocó el 29 de junio de 1615. La construcción del templo inició hasta 1624, bajo la advocación de San Ángelo Mártir. La fachada es de estilo herreriano y sobresale su espadaña o campanario y sus tres cúpulas revestidas de azulejo. El monasterio fue convertido en Museo del Carmen en 1929 y es uno de los más visitados de la capital. Conserva sus dependencias originales donde se exhiben El silencio de los carmelitas, una exposición permanente que relata la historia de la orden a través de pinturas, documentos, muebles y esculturas. Los pasillos ahora sirven como escenario temporal para mostrar obras de artistas contemporáneos. Uno de los espacios más visitados es la zona de las criptas, donde se exponen los restos momificados de carmelitas y benefactores del entonces convento y colegio de El Carmen, una de las congregaciones religiosas más interesantes de la historia católica fue la de los carmelitas descalzos. Su fundadora, una de las santas más queridas y congruentes de esta religión, Santa Teresa de Jesús, asqueada por la ostentosidad de la iglesia, formó esta congregación para volver a una vida más cercana a la verdadera pobreza y desapegos propios de una vida más pura. Cuando en México se inauguró el primer convento de esta congregación, en realidad se trataba de una orden casi recién estrenada y quizá por ello menos corrupta. Su primer convento fue construido en los terrenos donados por el cacique indígena de Coyoacán, don Felipe de Guzmán Itzolinque, Andrés de Mondragón y Elvira Gutiérrez. También conocido como el antiguo colegio de los frailes carmelitas, así nació uno de los edificios más antiguos de San Ángel, hoy convertido en el Museo del Carmen, también uno de los museos más antiguos de México, con 93 años. El templo se construyó en los terrenos de Tenanitla y Chimalistac, a pocos kilómetros al sur de la ciudad capital, para establecer su colegio y preparar nuevos frailes. El pueblo de Tenanitla cambió su nombre a San Ángel, debido al impacto que tuvo el colegio en su consolidación económica y social. En 1617, el traslado de los estudiantes al nuevo edificio, el cual resultó tan amplio y bien acondicionado, que en 1618 se convirtió en sede de las reuniones trianuales de las autoridades de la provincia. Entre 1624 y 1626 se construyó el templo anexo al convento y para 1628 se daban por terminados los trabajos principales de la construcción, aunque se siguió trabajando en la cerca que limitaba la enorme huerta y en las ermitas, puentes y obras hidráulicas y agrícolas que le eran indispensables.
El colegio llegó a albergar hasta 51 alumnos que estudiaban teología. En 1858, el colegio fue clausurado y la custodia del recinto pasó a manos del ayuntamiento por la aplicación de las leyes de reforma. Las tierras y el edificio mismo, en su mayoría, fueron vendidas a particulares. La sección que conservó el municipio fue utilizada como cárcel, cuartel y otras funciones menores. En 1929, a raíz del protagonismo que adquirió San Ángel en la vida pública del país, tras el asesinato de Obregón, la Secretaría de Educación Pública formalizó la creación del Museo del Carmen, que 10 años más tarde pasaría a manos del recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno de los atractivos más importantes del Museo del Carmen es la exposición de los cuerpos momificados de individuos no identificados del siglo XIX. Las condiciones naturales del subsuelo hicieron que los cuerpos se momificaran, y cuando los zapatistas buscaron posibles tesoros escondidos, objetos de valor, los descubrieron. En su exposición permanente también hay uno de los acervos de pintura colonial más importantes del país, con obras destacadas de Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, entre otros. La exposición permanente del museo gira alrededor de las 80 principales piezas de la colección artística, entre las cuales encontramos pinturas, esculturas, retablos, relicarios, pintura mural y valiosos espacios arquitectónicos del antiguo Colegio de los Carmelitas Descalzos, construido a principios del siglo XVII. Otra exposición que llama la atención al visitante del museo son las 50 figuras de cera, elaboradas casi en miniatura por la escultora mexicana Carmen Carrillo de Antúnez. Otra exposición es la de músicos y danzantes de diversas danzas tradicionales de nuestro país, como la danza de la pluma, la danza de los viejitos, la danza de los paragüeros, etc. Otra exposición que se exhibe en el museo es la de la fotografía antigua, San Ángel, afanes de la memoria, con imágenes que evidencian el drástico devenir del paisaje de la antigua villa campestre de San Ángel, desde finales del siglo XIX hasta convertirse en uno de los barrios fundamentales de la Ciudad de México en los años 50 del siglo pasado. Ahora les hablaré del tétrico descubrimiento de las momias. El colegio funcionó prósperamente por siglo y medio. La calma se rompió cuando entre 1847 y 1848 las tropas norteamericanas llevaron a cabo la ocupación de San Ángel, motivo por el cual varias partes del edificio fueron destruidas y sus bienes saqueados. Incluso se presentó la tala y quema de los árboles en los jardines y de la huerta. Tras la ocupación estadounidense, el convento volvió a la calma por unos años para 1861. Entre los años 1916 y 1917 se descubrieron 12 cuerpos conservados y momificados de manera natural en los sótanos del convento. El descubrimiento corrió como pólvora por todo el barrio de San Ángel. El origen de los cuerpos era incierto, aunque se creía que en su vida fueron pobladores del rumbo, que al morir fueron enterrados por sus familiares en la zona de criptas del colegio. La momificación se debió a que el terreno donde fueron enterrados está compuesto por tepetate, lo que contribuyó a que el proceso de deshidratación de los cuerpos se acelerara y se inhibiera la proliferación de bacterias, enzimas y hongos que descomponen los tejidos y producen la descomposición de los cadáveres. Un fraile del templo carmelita quiso volver a darle sepultura, pero los habitantes en San Ángel se opusieron, alegando que eran parte de la comunidad. Su destino fue el mismo Colegio del Carmen, en donde el gobierno federal creó un pequeño museo, y en 1921, donde además de las momias, se resguardaron también las obras que había dejado los frailes.
El tesoro más valioso del museo es el edificio mismo, bella y sobria construcción que resiste como un monje sereno el diario hostigamiento urbano, donde sobresale el artesonado que decora el techo de la sacristía. Importante también es la colección de arte religioso integrada por obras de grandes pintores novohispanos, como Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera y Juan Correa, así como también la de los valiosos artistas anónimos. A las pinturas, esculturas y mobiliario originales del colegio que dan cuenta de la historia y vida cotidiana de los carmelitas, se han sumado notables piezas de origen diverso, de los dominicos, agustinos, franciscanos, etc., que han enriquecido notablemente la colección. Así es, amigos, en su próximo recorrido cultural no podrá faltar la visita a este gran Museo del Carmen, ya que forma parte de las raíces históricas del México actual. Gracias por su atención y hasta la próxima cápsula histórica.